Hola Camila, buenos días. Empezamos, ¿ya? Ya, entonces abarcamos el tema de teoría narrativa, donde vamos a hablar o aproximarnos a conceptos básicos sobre el tema de la narración. Bueno, nosotros ya tenemos algunos elementos aprendidos, pues, ¿no? A partir del tema de los géneros, ¿no? Esto de narrar es una función dentro de un género que ya conocemos. ¿En qué género se narra, chicos? ¿En qué género se narran hechos, no? A ver, los leo, los leo. ¿En qué género se emplea la función de narrar, no? Así es, muy bien, Carlita, épico, ¿no? En el género épico. El género épico narra. Claro, porque el lírico expresa, y el dramático representa, ¿no? No olvides eso, son las funciones de los géneros, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de la función que ocurre típicamente en las obras épicas, ¿no? En las obras épicas. Épicas o narrativas, al final, pues, tienen una función equivalente, ¿no? Bien, entonces, vamos a manejar conceptos de qué es la narración, cuáles son los enfoques de narrador, ¿no? El manejo de los tiempos, los tipos de personajes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Comencemos entonces. Ya, primero, ¿qué es la narración? ¿No? Cuando uno pregunta qué es narrar, uno, ¿no? Responde, bueno, narrar es contar algo, ¿no? Contar una historia, contar algo que ya pasó, ¿no? Algo que sucedió, ¿no es cierto? Ya, pero apelando a un concepto un poco más elaborado, digamos que narración es un proceso, ¿ya? Mediante el cual se construye un relato, ¿ya? Una historia, a partir de elementos que participan en la narración, vale decir personajes, acciones, un tiempo, un espacio, ¿ya? Es un proceso mediante el cual se construye un relato, ¿no? Utilizando estos elementos, ¿no? Personajes, acciones, tiempo y espacio. De tal suerte, pues, que la narración finalmente es contar o relatar algo que ha sucedido en un determinado lugar, en un determinado tiempo y a determinados personajes, ¿no? Y siempre, siempre, pues, con la idea de la categoría de ficción, ¿no? El rango ficcional, o sea, todo esto el autor lo crea, él crea personajes, crea situaciones, crea ambientes, que a veces pueden ser parecidos a la realidad o a veces no, ¿no? Pero el autor pues crea un mundo que al final pues trata de atraparnos, trata de convencernos, ¿no? Entonces surge la idea de la ficción, una ficción que puede ser creíble o increíble, pero siempre ficción, ¿no? Es un trabajo de creación, de imaginación. Claro, definitivamente no es lo mismo pues lo que cuenta un historiador que lo que cuenta un literato, ¿sí? Claro, ¿a quién le crees más? ¿A un historiador o a un literato? Lógicamente a un historiador, ¿no? Porque él se basa en hechos, en documentos, en fuentes, ¿no? Al literato generalmente, pues no le creemos lo que cuenta, ¿por qué? Porque es ficción, pues, ¿no? Y la ficción es algo inventado, ¿no? Es como una mentira, pues, ¿no? Sí, pero el autor trata de llevarnos a ese mundo, trata de convencernos, ¿no? De que eso, pues, es posible, ¿no? Es posible, ¿no? Bien, entonces, narrar es un proceso, ¿correcto? Que consiste en generar o construir un relato a partir de elementos propios de una historia, ¿no? Ahora, aquí tenemos que distinguir la idea del narrador, el narrador y el autor, ¿no? Porque a veces pues se suelen confundir, ¿no? No es lo mismo narrador que autor, ¿no? No es lo mismo necesariamente. ¿Qué es un narrador? ¿Qué es un narrador? Simplemente es una voz, ¿no? Una voz creada por el autor, ¿no? Una voz y un punto de vista desde donde se cuenta una historia, ¿sí? Es una voz que nos va hablando, que nos va contando la historia, ¿no? ¿Ya? Es un elemento intratextual, es el que enuncia, es el que habla, es el que cuenta dentro del texto, ¿sí? Pero es una voz ficticia, una voz creada por el autor. En cambio, el autor
El autor es extratextual, o sea, está fuera del texto. Es la persona real, es el hombre o mujer de carne y hueso que escribió ese libro, ¿sí? Puede ser Homero, puede ser Vargas Llosa, puede ser Ciro Alegría, puede ser tú, si se te ocurre escribir un libro, ¿no? ¿Ya? El autor es la persona de carne y hueso que escribe el libro, ¿sí? Y el autor inventa un narrador, ¿ya? Y ese narrador no necesariamente equivale al autor, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, yo puedo escribir la historia en donde una mujer cuenta su desgracia, ¿no? Que una mujer ha sido engañada, que busca vengarse. Es una mujer la que está contando la historia, ¿no? En la novela o en el cuento, la que narra es una mujer, pero el autor soy yo, un varón. O sea, no es lo mismo el narrador que el autor, definitivamente. Incluso en las obras autobiográficas, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que El Caballero Carmelo es una narración autobiográfica, ¿no? Valdelomar recuerda su infancia, ¿no? Allá en Pisco, ¿no? Y narra la historia de su familia y la historia de su gallo de pelea, ¿no? Ya, el narrador en esa historia es Abraham Valdelomar, pero ¿será igual que el autor? Ya, sí, profesor. No, no es igual. ¿Saben por qué? Porque el autor es un adulto y el narrador de esa historia es un niño. Es un niño de 8 años. Entonces, no es igual. No es exactamente igual. A pesar que incluso es autobiográfico, ¿eh? No es igual, ¿no? Ya, entonces, el autor es la persona real y el narrador es la voz que va contando la historia, ¿sí? Ya, eso para empezar. Luego vamos a ver algunos detalles más. Sigamos. Ya, entonces, en la construcción de la narración se dijo que participan elementos, ¿no? Elementos. En la narración hay un narrador que va contando la historia, hay acciones, ¿no? Creadas por el narrador, hay personajes, ¿no? Principales, secundarios, ¿no? Luego veremos que hay más tipos, hay dinámicos, hay estáticos, ¿no? Eh, Hay un espacio, ¿no? O sea, los hechos se ambientan en un lugar determinado, ¿no? A veces los espacios son abiertos, a veces son cerrados, ¿no? Depende de la novela, del relato, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, Crimen y Castigo, ahí pues el narrador habla de una ciudad, San Petersburgo, con diferentes ambientes, ¿no? Diferentes lugares, tabernas, calles, posilgas, antros, ¿no? Por ahí menciona un palacio también, entonces es un espacio abierto, donde el personaje se puede mover, ¿no? Pero si leemos, por ejemplo, eh, pongamos La ciudad de los perros, ahí casi toda la obra ocurre dentro del colegio, ¿no? El colegio militar Leoncio Prado, ¿no? Sí, entonces es un espacio más cerrado. Siempre hay un espacio, ¿no? Un espacio, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo de narración y ahí hay que diferenciar qué tiempo narra y cómo maneja el tiempo también, ¿no? Cómo se maneja el tiempo, ¿no? Ojo, cuando digo tiempo no me refiero a en qué año sucedió, ¿no? Exactamente, sino eh, eh, qué tiempo abarca la historia, cuánto tiempo dura, 1 año, 2 años, 10 años, un día, ¿no? Depende de eso, ¿no? Cuánto dura, ¿no? Y también cómo se ordena el tiempo, ¿no? Puede ser en orden o en desorden, ¿no? A eso me refiero. Porque no todas las obras, pues, van a tener un tiempo histórico, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los mitos tienen ubicación histórica en un tiempo histórico. ¿Qué dicen, chicos? Los mitos, por ejemplo, los mitos griegos, los mitos incaicos, los mitos chinos, ¿no? Que hablan de dioses, de seres, de monstruos, ¿tienen algún tiempo histórico? Lógicamente que no, porque esos mitos son creencias, no son hechos basados en una realidad histórica, ¿no? Ahí no hay un tiempo definido, o sea, no es que ocurrió en el siglo tal o en el año tal, no, no, ahí no hay, ¿no? En otros casos sí hay, ¿no? En otros casos sí hay esto de un tiempo histórico, ¿no? Pero cuando digo tiempo aquí me refiero a la duración y también a cómo se ordena la historia, ¿de acuerdo? Muy bien, todos esos son los elementos, ¿ah? Narrador, acción, personajes, espacio y tiempo.
Ya, aquí vamos a también a acotar algunos conceptos más acerca del texto narrativo. El texto narrativo. El texto narrativo, pues, también genera un proceso comunicativo, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, ¿sí o no? Hay un código, ¿no? A ver, en la idea de la comunicación a través del texto narrativo, existe un autor real, ¿no? El autor es la persona de carne y hueso, ¿no? Vargas Llosa, Ciro Alegría, Homero, Gustavo Flaubert, la persona real, que crea un narrador, que ya, repito, es solo una voz. Es una voz que enuncia el relato, la voz que habla, que está contando la historia, ¿no? ¿Ya? Cada uno tiene su propia perspectiva, ¿ya? Su propia perspectiva. O sea, la perspectiva del narrador no necesariamente es igual al autor. Por ejemplo, cuando Vargas Llosa habla de la ciudad de los perros, utiliza como narrador, por decir, al poeta, el poeta Alberto Fernández. Lo que piensa el poeta, lo que hace el poeta o su forma de ser, no necesariamente coincide con el autor, ¿no? ¿Sí o no? Porque incluso hay una parte en que en La ciudad de los perros, el jaguar se vuelve narrador. Es narrador, porque en esa novela hay varios narradores, ¿ah? Y será lo mismo, o se comporta igual Vargas Llosa que el jaguar. No, pues el jaguar pues, es un delincuente, ¿no? Matón, ratero, incluso acusado de un crimen, ¿no? Pero el punto de vista y la forma de pensar del personaje o del narrador no coincide con el autor. Entonces no es lo mismo, una vez más, ¿no? Ya, pero tanto autor y narrador actúan como emisor en esta historia, ¿no? En esta historia, ¿sí? La historia narrada eh, va dirigida a alguien, pues, ¿no? Va dirigida a alguien. Y a ese receptor, eh, se le puede llamar narratario si es ficcional o lector si es real, ¿ya? A ver, narratario. Narratario es un oyente, pero ficcional, ¿no? Porque se supone que el narrador está contando una historia y eso va dirigido a alguien, ¿no? El narratario es ese alguien que también es una ficción que va, en todo caso, a recepcionar la historia, ¿ya? No siempre se le menciona, a veces queda sobreentendido, pero a veces sí se le menciona. Por ejemplo, si tú lees el Lazarillo de Tormes, el Lazarillo comienza así: sepa usted vuestra merced que a mí me llaman Lázaro, ¿ya? El narrador le está hablando a alguien y le dice vuestra merced, ¿no? Ese vuestra merced es el narratario, es el que está escuchando, ¿no? El que está escuchando, ¿correcto? O, a ver, otro ejemplo. Han leído Las cuitas del joven Werther. Todos sabemos de las cuitas del joven Werther, ¿sí? El narrador ahí es el propio Werther, ¿no? Werther cuenta su historia, ¿correcto? Pero ¿a quién le cuenta? A ver quién se acuerda. ¿A quién le Es cuenta a epistolar través de y cartas, ¿no? ¿A a quién Guillermo, a cuenta? Guillermo. A su amigo. Guillermo, Claro, eso no es epistolar, ¿no? Claro, Guillermo, él es el que recibe las cartas, el que recibe la historia en cartas, ¿no? Entonces Guillermo sería narratario. Pero Guillermo no es una persona que existe en la vida real, es un receptor ficcional, ¿no? Ficcional, ¿de acuerdo? Todas las novelas tienen, o todas las narraciones tienen un narratario. Lo que pasa es que a veces no lo dicen. Un narratario tácito, tácito sobreentendido. ¿Ya? En otros casos sí se menciona el narratario, ¿no? Ahora, tanto el narrador como el narratario están dentro del texto, ¿ya? Están, fíjate aquí, estamos encuadrados, está dentro del texto. En cambio, el autor y el lector están fuera del texto. Son personas que existen en el mundo real. El lector, pues, puede ser tú, puedo ser yo, ¿no? Cuando leemos la obra, el relato, ¿no? ¿Ya? Entonces, autor y lector son extratextuales. En cambio, narrador y narratario son intratextuales, están dentro del texto. ¿De acuerdo? Y ahí se cierra el ciclo, pues, de comunicación literaria, ¿no? El autor y el narrador conforman al emisor, el narratario y el lector conforman al receptor, ¿de acuerdo?
Obviamente hay un mensaje, lo que cuenta la obra es el mensaje, ¿no? Hay un código, la lengua que utiliza, ¿no? El español, el inglés, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, el circuito comunicativo en eh, la eh, comunicación a través de un relato, ¿no? Sigamos. Chicos, cualquier duda, pregunten, ¿ah? Por ahí, si hay un comentario, duda, en el chat o con el micro también. ¿Listos? Hasta aquí, ¿todo claro? Ya me avisas si hay alguna duda. Profe, estoy volando, no importa, dilo nomás, yo te ayudo, ¿no? Es que esto es pura teoría, pues chicos, pura teoría, ¿no? Ya, ya muy bien, sigamos. Ya, ahora sí, vamos a este punto clave en el tema. Reconocer los puntos de vista del narrador, ¿ya? Los puntos de vista del narrador. O sea, digamos, son tipos de narrador, ¿ya? Mira, vamos a clasificarlos en dos grupos primero. Existe la idea de narrador heterodiegético, ¿no? Que significa que es externo a la historia, ¿ya? Heterodiegético implica que es externo, o sea, fuera de la historia, ¿no? Y narrador homodiegético, homo, cuando está dentro de la historia, ¿ya? Entonces, el narrador que está fuera de la historia tiene dos posibilidades. Puede ser omnisciente o puede ser objetivo, ¿ya? Omnisciente, omni es todo, siente es saber, ¿no? Entonces, quiere decir narrador que todo lo sabe, que todo lo conoce. Este es un narrador que sabe hasta lo que piensan los personajes, sabe sus sentimientos, sabe lo que le va a pasar, sabe de la vida de cada personaje, lo sabe todo. Es como si fuese un dios, ¿no? Le llaman narrador dios, porque todo lo sabe, todo lo conoce, ¿ya? Eh, por ejemplo, el narrador del mundo es Sancho y Ajeno. Ese narrador se sabe la vida de cada personaje, lo que hacen, lo que dicen, hasta lo que piensan, ¿no? ¿No? Lo que está en su mente incluso, ¿ah? Ese es el omnisciente, ¿ya? Entonces, cuando tú leas un texto donde se ve que sabe lo que hace, lo que piensa, hasta lo que siente, ese es omnisciente, ¿ya? Ahora, diferenciemos el objetivo. El objetivo, al igual que el omnisciente, está fuera de la historia. Están fuera de la historia. Pero este objetivo no lo sabe todo, solamente sabe lo que hacen los personajes. Ya se centra en las acciones, ¿ya? En lo exterior, lo que se ve, ¿correcto? Las acciones, ¿no? No se detiene a, o no va a poder conocer la interioridad, los sentimientos, ¿no? O los pensamientos del personaje. Es un narrador frío, es como una cámara, por eso te pongo acá una cámara. Una cámara capta ¿qué? Lo que hacen, ¿no? ¿No? O lo que dicen, pero no conoce su interioridad, no conoce sus pensamientos, no se conoce lo que está pasando dentro de él, ¿no es cierto? Solamente lo que hace, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Pedro estaba esperando el ómnibus en el paradero, recordó que había olvidado y regresó a casa, volvió a salir con su mochila, subió al ómnibus, se sentó, comenzó a leer un libro. De pronto gritó que se detengan y volvió a saltar del micro y retornó a su casa, ¿no? Ahí lo que te he contado es lo que hace Pedro. No te digo cómo se siente Pedro, no te digo por qué, ¿no? Actúa así, simplemente lo que hace. Eso es el narrador objetivo. Es un narrador más frío, solamente describe acciones. Ejemplo, el narrador de La ciudad y los perros, él solo describe acciones, cómo es el lugar, cómo son los personajes, lo que hacen, pero no se centra en la psicología, en los sentimientos de los personajes, ¿ya? Entonces, este es un narrador más frío, digamos, más frío, solamente se centra en acciones, ¿no? Lo común es que ambos están fuera de la historia, lo común es que ambos hablan en tercera persona, ¿ya? En tercera persona, ¿sí? ¿Cuál es la tercera persona? ¿Ah? ¿Cuál es la tercera persona, chicos? Persona gramatical, ¿no? Él, ¿no?
Puede ser ella, ellos, ellas, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, veamos ejemplos. Lo que te vienen en los exámenes son fragmentos, tú tienes que reconocer. Ejemplo de narrador omnisciente. Tomemos este fragmento de La Metamorfosis de Franz Kafka. Ya, leamos todos, ¿ah? Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía ahí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Por suerte, Gregorio solo veía, la mayoría de las veces, el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba. Ya, a ver, ¿por qué decimos que aquí hay un error omnisciente? Primero que él sabe de Gregorio, sabe de la asistenta, ¿no? Sabe lo que hacen, sabe lo que piensa. Dice, Gregorio pensó, ¿no? Gregorio estaba triste, ¿no? Entonces, el narrador sabe lo que hace, lo que piensa, lo que siente, sabe de todos los personajes, ¿no? En este pequeño fragmento notamos que sabe de lo que le pasa a Gregorio y lo que le pasa a la asistenta, ¿no? Ya, esto es un ejemplo de narrador omnisciente, ¿ya? Lo sabe todo. No solamente acciones, no sabe más, ¿de acuerdo? Ahora, ejemplo de narrador objetivo. Este pequeño trozo de la novela La Colmena, del español José Camilo Cela. A ver, dice el narrador, don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. A ver, ¿aquí habla de los sentimientos de los personajes? ¿Lo que piensan los personajes? No. Solamente Pablo abrió su periódico en la mesa, comenzó a leer. Viene un chico llamado Pepe que quiere mirar también, ¿no? Una señorita lejos le dice, le hace una seña al chico. O sea, todos son acciones. Solamente acciones. ¿Ya? Eso es narrador objetivo. También llamado narrador observador. Solamente observa lo que hace. Es como una cámara que está, ¿no? Captando lo que hacen las personas, ¿sí? Ese es el narrador objetivo, ¿ya? Ambos son extradiegéticos o heterodiegéticos porque están fuera de la historia. El otro caso, chicos, sigamos con puntos de vista narradora. El otro caso es el narrador homodiegético. Homodiegético se dice al narrador que está dentro de la historia. O sea que es personaje. ¿Eh? Si está dentro de la historia es porque es personaje, ¿sí o no? Es narrador y al mismo tiempo es personaje. Y esto abarca dos opciones. Puede ser protagonista o puede ser testigo. ¿Ya? Narrador protagonista es aquel que habla en primera persona, yo, me, mi, conmigo, siempre en primera persona, y cuenta su propia historia, ¿no? Este narrador es al mismo tiempo personaje principal, porque él cuenta su propia historia, así como Werther, que cuenta su propia historia, como Lázaro de Tormes, que cuenta su propia historia, como el alcohólico del gato negro. ¿Se acuerdan del gato negro? El protagonista es un alcohólico. Él cuenta su propia historia, ¿no? Ese es un narrador protagonista, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como el narrador habla de sí mismo, se dice que es una narración subjetiva, porque es personal, ¿no? Se centra en su propio yo, ¿de acuerdo? Ejemplo, el clásico inicio de Lazarillo de Tormes. A mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, ciudad de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, razón por la cual tomé el nombre, ¿no? ¿Te das cuenta? Habla en primera persona, cuenta su vida,
desde que es un niño hasta que es un adulto y se casa, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de narrador protagonista, ¿ya? Protagonista. Por si acaso, a veces algunos piensan que cuando es así autobiográfico, el narrador protagonista, piensan que es la vida real, ¿no? Piensan que es la vida real del autor, ¿no? ¿No? Pero si tú ya sabes que el autor no es lo mismo que el narrador, entonces ya se rompe esa idea, pues, ¿no? Las obras autobiográficas no significan que sean la vida del autor, sino del narrador, ¿no? El narrador está contando su propia historia, su propia vida, ¿de acuerdo? Vamos al testigo. El narrador testigo también está dentro de la historia, es homodiegético, ¿correcto? Incluso habla en primera persona también, hasta ahí se parece al protagonista, ¿no? Ya, pero la diferencia es que este testigo no es protagonista. Es un personaje que acompaña al protagonista, ¿ya? Acompaña al protagonista, ¿de acuerdo? Y relata las acciones de otros personajes, sobre todo pues del protagonista, ¿no? El testigo, como dice el término, es testigo de lo que le pasa al protagonista, ¿no? En este caso, el testigo no emite juicios ni comentarios, su conocimiento es parcial, no lo sabe todo, obviamente, y su rol es pasivo. O sea, él está ahí mirando o contando lo que le pasa, ¿no? al protagonista. Pero no es el centro de la acción. Ejemplo, eh, han oído pues de la obra Las aventuras de Sherlock Holmes, famosa novela policial, ¿no? De la época del realismo, ¿eh? Sherlock Holmes, ¿no? Esta novela la escribe el inglés Conan Doyle, ¿ya? Doyle se escribe Doyle, Conan Doyle, ¿no? ¿Ya? Y aquí pues hay dos personajes eh, célebres, ¿no? Watson, el doctor Watson, y el protagonista Sherlock Holmes, famoso detective, ¿no? Brillante, analítico, ¿no? Ya, entonces aquí Watson es el que cuenta la historia, pero no habla de sí mismo, él habla de Sherlock Holmes, ¿sí o no? A ver, lean este fragmento, por ejemplo, ¿no? Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler, en traje de noche. La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos. La leímos. O sea, incluye al narrador. El que está hablando aquí es Watson, el doctor Watson, que es el fiel compañero de Sherlock Holmes, ¿no? Ya, él cuenta las aventuras de Sherlock Holmes, cómo investiga, cómo deduce, cómo descubre y resuelve los casos, ¿no? ¿No? Entonces, Watson es un narrador testigo. Él es el que cuenta toda la historia, pero él no es el protagonista. Él está acompañando al protagonista, ¿correcto? A veces dice él, a veces dice nosotros, a veces dirá yo también, ¿no? O sea, aquí se mezcla eh, la tercera persona y la primera persona. Tercera porque él habla de otro, pues, ¿no? Y primera porque a veces él habla también de sí mismo, pero no como personaje principal, ¿no? Para incluirse en la historia, ¿no? Como dice acá, ¿no? Leímos juntos. ¿Quién? Él y yo, ¿no? Leímos juntos. O varios, ¿no? Leímos juntos, ¿no? Nosotros, ¿sí? Nosotros leímos, ¿no? Primera persona, ¿sí? Listo. Entonces, esos son los dos tipos de narrador homodiegéticos o internos en la historia. ¿Ya? Otro ejemplo, el narrador testigo, ya, el Caballero Carmelo. En el Caballero Carmelo, el narrador es el niño Abraham, de 8 años, ¿ya? Pero él no cuenta lo que le pasa a él solamente. Él habla de su familia, habla sobre todo del gallo de pelea, el viejo amigo de la infancia que llegó a la casa, ¿no? Que luego pues se batió en duelo con muchos gallos, fue vencedor hasta que se enfrentó a la Giseco y casi lo matan, al final triunfa, pero después a los 2 días se muere, todos terminan llorando, ¿no? El niño es testigo de la historia del Carmelo.
¿ya? Ahí el rol protagónico lo tiene el Carmelo, por eso se llama el Caballero Carmelo, ¿no? La historia del gallo, ¿no? Pero el niño actúa como un narrador testigo, ¿ya? Que va a ser, ¿no? Observador de la historia del gallo y también de su familia. Y cuenta las acciones de otros, ¿ya? De otros. Muy bien. Existe este caso particular, la perspectiva múltiple. Perspectiva múltiple. Cuando leas eso en una pregunta, se refiere a la presencia de varios narradores, ¿ya? Más de un narrador nos cuenta los hechos, y cada uno con su punto de vista. Por eso se dice perspectiva múltiple, o sea, hay varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque hay varias voces que están contando la historia. ¿Ya? En una narración múltiple, se salta de un narrador a otro. ¿Ya? Los personajes pueden volverse narradores, de tal modo que vas a encontrar en un texto o al leer pues ya toda la historia, vas a encontrar que por momentos habla una voz en primera persona, luego habla una voz en tercera persona, a veces en plural, a veces en singular, todo ahí te vas dando cuenta que hay varios narradores, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En una idea general, en la novela Tacora de Julio Cortázar, ahí hay varios narradores. El protagonista es un muchacho que va a ser operado. Él cuenta su historia, ¿no? Que está asustado, que está molesto también porque su mamá lo trata como un niño, ¿no? Eh, y luego esa historia la cuenta la mamá también. La mamá también va a narrar partes de la novela. Esa historia la cuenta también el doctor, la enfermera y el enamorado de la enfermera. Hay 5 narradores, 5 voces que están hablando en esa historia, ¿no? Eso es perspectiva múltiple, ¿ya? Y hay otras que tienen más, ¿ah? Tienen más. Por ejemplo, la novela La muerte de Artemio Cruz tiene más de 10 narradores, ¿no? Bien, aquí fíjate un ejemplito. Este fragmento de la novela Los Cachorros, ¿no? De Vargas Llosa, la historia de Pichulita Cuéllar, ¿se acuerdan, no? El chico que fue castrado. Ya, antes de que ocurra esa desgracia, hay este párrafo. La novela comienza así prácticamente. Dice, todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Mira, acá dice, llevaban ellos. Y luego, aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol. Y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año cuando Cuéllar entró al colegio Champañat. Hermano Leoncio, ¿cierto que viene uno nuevo? ¿Para el tercero A? Si se han dado cuenta, aquí hay varios narradores. Hay uno que habla en tercera persona, llevaban pantalones, eran traviesos, ¿no? ¿No? Después dice, fumábamos, estábamos aprendiendo. Es como que hay un narrador primero externo que está contando la historia y luego se le da la palabra a un narrador que está dentro de la historia, ¿no? Entonces dice, fumábamos. O sea, él era como uno de los amigos de Cuéllar, ¿no? Fumábamos, estamos aprendiendo a correr olas, éramos traviesos, en fin, ¿no? Se mezclan ahí, ¿no? Varios narradores, ¿sí? Desde el momento en que hay más de un narrador, más de una voz, ya decimos perspectiva múltiple, ¿ya? Más de una voz narrativa implica perspectiva múltiple. Que es la forma, pues, más moderna, ¿no? Lo que se usa ya en la novela del siglo XX, ¿no? Y Vargas Llosa es un maestro en este caso, ¿no? Utiliza siempre múltiples narradores. Igual pasa en La ciudad de los perros, ¿no? Narra el poeta, narra el jaguar, narra Boa, eh, narra el esclavo, ¿no? Se mezclan múltiples narradores, ¿ya? Esa es la perspectiva múltiple. Y cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Que en la novela te ofrecen varios puntos de vista sobre el mismo problema o tema, ¿no?
Muy bien. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos hablado del narrador, los tipos de narrador. Ya, otro punto que hay que también dominar, chicos, es el aspecto del tiempo, el tiempo del relato, ¿ya? El tiempo. A ver, sobre el tiempo, digamos pues que este aspecto se refiere a la vinculación entre la situación temporal del narrador en tanto constructor del relato, ¿no? El orden cronológico de la historia. Entonces aquí hay que entender qué tiempo y cómo es el tiempo. ¿Ya? Aquí importa el qué y el cómo. Y van a generarse dos tipos de tiempo, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. ¿Ya? Ojo, no es lo mismo el tiempo de la historia que el tiempo del relato. El tiempo de la historia es el tiempo real de la historia narrada. El tiempo real de la historia narrada. Se mide en horas, días, semanas, meses o años. ¿Ya? O sea, es el tiempo que dura la historia. ¿Qué tiempo abarca la historia? Por ejemplo, ¿no? Cuando te preguntan qué tiempo abarca la Ilíada de Homero, la Ilíada de Homero, chicos, ¿serán 10 años de guerra? ¿Te cuenta desde que comienza hasta que termina la guerra? No. ¿Cuál es el tiempo de la historia en la Ilíada? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo? ¿Años? ¿Meses? ¿Días? A ver, te leo, te leo. Ya, el último año de la guerra, correcto. ¿Pero todo el año? ¿365 días? No, 365 años, o días, perdón, de ese último año. Solo elige 51 días, ¿ya? 51 días del último, o sea, desde que comienza la obra hasta que termina van a pasar 51 días, ¿correcto? Ese es el tiempo de la historia. El tiempo medido en días, meses, años, ¿no? Si tú lees El Lazarillo de Tormes, ahí te abarca pues, años, desde que es un niño hasta que es un adulto, ¿ya? Igualmente lees El Mundo de Sancho y Ajeno, pasan años, ¿no? Desde que eh, Rumi vive en paz, en tranquilidad, viene la amenaza del Gamonal, le abre juicio y los juicios pues son larguísimos. Es un juicio de años, ¿no? ¿No? Un juicio de años. Entonces ese es el tiempo de la historia, el tiempo real, el tiempo medido en días, semanas, meses o años. Ojo, no es el tiempo del autor, no es el año en que ocurrió, sino es la duración. ¿Qué tiempo dura la historia que te están contando? ¿Correcto? Que no es lo mismo que el tiempo del relato. El tiempo del relato tiene que ver con el cómo es el tiempo, ¿de acuerdo? Cómo es el orden del tiempo. El orden, ahí la palabra clave es el orden, ¿ya? ¿Cómo es el orden del tiempo? El orden en que el narrador presenta los hechos. Y cuando se habla del orden, ahí hay dos opciones. Puede ser natural o puede ser artificial, ¿ya? Orden natural es cuando se narran los hechos en orden lógico, o sea, hay un inicio, hay un desarrollo, un nudo y un desenlace, ¿no? Que son los momentos, ¿no? De la narración. Inicio, nudo, desenlace sobre todo, ¿no? En orden, ¿sí? Por ejemplo, ya, pues, la salida de Tormes. Al comienzo es un niño, luego se ve un adolescente, luego pasa a ser ya un joven adulto, ¿no? ¿No? En orden. Ahí el tiempo transcurre en orden, ¿sí o no? Ese es orden natural, ¿ya? Lógico y cronológico. Ahí no hay saltos atrás, no hay saltos al pasado ni al futuro. En orden, todo en orden. Como también se puede ver en Crimen y Castigo, ¿no? Al comienzo aparece Raskolnikov preocupado por su familia, pobre, que no tienen ni qué comer, entonces luego planifica, ¿no? El crimen, ¿no? Alucinándose superhombre,
calcula todo el tiempo, la distancia, ¿no? El arma, ¿no? Después ya comete el crimen, después viene la etapa de los sufrimientos, ¿no? Del cargo de conciencia, finalmente la ayuda de Sonia, confiesa, lo mandan a la Siberia, ¿no? O sea, te das cuenta que todo ocurre en orden, en orden. Eso es el orden natural, que también va a ser conocido como tiempo lineal, ¿ya? El tiempo lineal es el tiempo natural, lógico y cronológico, ¿de acuerdo? Pero hay lo contrario, el orden artificial. El orden artificial implica ya alterar ese orden lógico o natural, ¿ya? Hay una alteración en el tiempo cronológico. O sea, cuando digo alteración del orden lógico, implica que ya no tiene ese orden inicio, nudo, desenlace. Puede comenzar por el desenlace, ¿sí? Hay historias que comienzan por el final. ¿Han oído de Crónica de una muerte anunciada? Crónica de una muerte anunciada del Gabo, de García Márquez. Esa novela comienza por el final, con la muerte del protagonista. Ni bien comienza, lo mata al protagonista. Y después va explicando cómo, por qué lo mataron, ¿no? ¿Ya? Entonces, allí la obra ya no es lineal. Es más, la obra termina tal y como comienza, ¿no? Cuando la acuchillan en la puerta de su casa, ¿no? Así comienza, cuenta todo lo que pasó antes y luego vuelve, al final vuelve a ese punto inicial, ¿no? Entonces ya no sigue un orden natural, ¿no? Entonces aquí hay varias posibilidades, chicos. Se puede narrar en orden artificial usando diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, anticipando las acciones, ¿no? ¿No? Anticipando, o sea, adelantándose en el tiempo, como ocurre en Crónica, una muerte anunciada, ¿no? ¿Ya? Que se anticipa primero la muerte y luego ya se explica la causa de la muerte, ¿no? Y cómo fue todo el hecho, ¿no? El crimen, ¿no? O también se pueden entrecruzar varias historias. Varias historias. En la novela pueden entrecruzarse múltiples historias, como en Cien años de soledad, pues que es una novela inmensa, ¿no? Te cuenta la historia de los Buendía, de cada personaje, la historia de Melquiades, la historia de los gobernantes, ¿no? Incluso hechos históricos, ¿no? Las guerras civiles, la llegada de los norteamericanos, que hacen su compañía bananera, en fin, ¿no? Son múltiples historias que se van dando en diferentes tiempos, en diferentes épocas, ¿no? Eso también eso genera también que se altere el orden lógico, ¿no? Porque por un momento estás leyendo, ¿no? Una historia en un tiempo, luego lees otra historia en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo, ¿no? Bien, ¿qué más? Y lo más típico, pues chicos, lo más conocido, las técnicas que hacen el salto al pasado. El salto al pasado, ¿no? Y ahí vamos a pensar en dos técnicas conocidas, el raconto y el flashback. Los dos son técnicas que nos permiten saltar al pasado, al pasado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un raconto y un flashback? Simplemente la duración del salto, ¿ya? La duración. ¿Cuál es más largo, el raconto o el flashback? Claro, así es, Ximena. Uno es más largo que el otro. El raconto es más largo. Claro, el raconto es un salto largo, ¿ah? O sea, estás leyendo y salta al pasado y cuenta pues una historia larga que ocurrió en el pasado, ¿no? O incluso pueden ser varias historias que ocurrieron en el pasado, ¿no? Como en la Odisea, pues, ¿no? La Odisea, cuando Odiseo llega a la isla de los Feacios, le cuenta al rey Alcino, ¿qué le cuenta? Todas sus aventuras, todas las aventuras que vivió durante más de 3 años, ¿no? La de los lotófagos, los cíclopes, ¿no? El de la bruja Circe, de, de la aventura con el dios del viento, en fin, un montón de aventuras, ¿no? Y eso dura bastante, pues, ¿no? El salto es largo y luego, después de eso, vuelve al presente, ¿no? ¿Ya? Ese es un raconto, ¿no? Y el flashback es fugaz, es rápido, es un recuerdo rápido, recuerdo momentáneo. Estás leyendo, hay un recuerdo, explica algo y regresa, ¿no?
¿sí? Regresa. Son recuerdos momentáneos. El personaje recuerda algo y otra vez está en su presente. ¿Ya? Ese es el flashback. ¿Ya? Como también vemos en las películas, pues, ¿no? Esto es más bien, esto comenzó en el cine y luego pasó a la literatura, a las novelas, ¿ya? Primero fue en el cine, luego en la literatura, ¿no? El juego del tiempo, el salto atrás, es un recurso cinematográfico que luego se practicará en la novela del siglo XX, ¿no? Ah, pero mira que los griegos se adelantaron, ¿no? Los griegos eran unos genios, ¿ah? Homero era un genio. Ya en esa edad tan antigua, él usaba el raconto, que es una técnica que ahora lo usan pues los novelistas contemporáneos, ¿no? Y los griegos pues lo iniciaron todo, tú sabes que los griegos lo iniciaron todo, ¿no? Muy bien, entonces eso es el salto al pasado. ¿Se puede saltar al futuro, chicos? ¿Tú puedes escribir una novela imaginándote el futuro? Claro, ¿sí? Te puedes imaginar, ¿no? Una historia en el 2050, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Que tú te vas a Marte, ¿sí o no? Con tu novia, ¿no? Ah, no, tu novia te dejó y te vas con tu amigo, ¿no? Y se van a Marte y quieren iniciar una sociedad, pero hay un problema, los dos son varones, ah, ¿cómo hacemos, no? Puedes imaginarte, ¿no? Una historia en el futuro, ¿no? ¿Cómo se llama este recurso de imaginar el futuro, chicos? Tiene un nombre también, ¿ah? El salto al futuro. ¿Futurismo? No, futurismo es un movimiento literario. Eco, bien Ximena, el flash forward, exacto, así se llama. Flash forward, el salto al futuro, ¿ya? Que, ojo, es imaginarse, ¿ah? Es estando en un tiempo presente, imaginarse el futuro, ¿ya? Y luego volver al presente. Siempre regresa, siempre tanto el flashback como el flash forward saltan y luego regresan al punto de partida. ¿Listo? Bien, y también otra forma de tiempo artificial es iniciar y acabar la historia del mismo modo, ¿no? Narración circular. Claro, comienza la historia, cuenta la historia y luego al final termina donde comenzó. Se cierra un ciclo, ¿no? Narración circular, ¿no? Como se ve en El Carrusel de Ribeiro, en 100 años de soledad también, en Crónico de una muerte anunciada, la obra termina tal y como comenzó. Eso también es un tiempo artificial. ¿Por qué? Porque eso es algo que lo crea el autor, no es lo natural. El autor lo crea, ¿no? ¿Ya? Tiempo artificial. ¿Listo? Muy bien. Ya, a ver, Luz nos pregunta, ¿y tiempo del narrador? ¿El tiempo del narrador? ¿Del narrador o te refieres al autor? Porque el narrador, ¿no? Es el que va, digamos, a guiar este tiempo, ¿no? Tanto natural como artificial, ¿no? Cualquiera de las dos formas, ¿no? Existe el tiempo del autor, lógicamente. Un autor pertenece a una época, ¿no? Por eso que hablamos de autores de la época romántica, de la época realista, de la época vanguardista, ¿no? De un Profe, ciclo. profe, disculpe, no es que en el prospecto dice tiempo de relato y tiempo del narrador. Tiempo, bueno, tiempo del relato y del narrador. No sé si es lo Ah, ya, mismo. tiempo del relato y el narrador. Sí, en este caso van de la mano, ¿por qué? Porque el narrador es el que va a ir construyendo, pues, ¿no? Esta secuencia, ya sea en forma natural o artificial, ¿no? Sí, el tiempo del narrador es el tiempo, pues, que él, digamos, va a contar, ¿no? El tiempo que va a contar. Ahora, ese tiempo que va a contar puede ser, pues, ¿no? Natural o artificial, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Ya? Que otra cosa es el tiempo de la historia, ¿no? Ahí sí es cuánto dura la hora, cuánto dura, punto, ¿no? Bien, y ahora tenemos este otro punto que sí tiene más complejidad, es
en cuanto a los tipos de personajes, ¿ya? Tipos de personajes, ¿ya? Aquí, como te das cuenta, hay varios criterios, 3 criterios para clasificar a los personajes, ¿ya? Se puede clasificar según su relevancia o importancia, según su complejidad y según la transformación que sufre el personaje, ¿ya? En la obra, ¿no? Ah, ya, a ver, Simona nos pregunta, diferencia entre el tiempo de relato y el narrador. No, pues se corresponden. O sea, lo que tiene que diferenciar es el tiempo de la historia, que es la duración, con el tiempo del relato, que es el orden en que se cuenta, ¿no? Natural o artificial. Y ese orden natural o artificial, pues, lo establece justamente el narrador, ¿no? El narrador es el que va hablando, va contando y va a establecer ese tiempo del relato, ¿no? Que puede ser natural o artificial. O sea, digamos que en este caso, el tiempo del relato y el narrador se corresponden, ¿no? No es que sean distintos, ¿no? Se corresponden más bien, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a diferenciar, chicos, los tipos de personajes, ¿ya? Tipos de personajes. Ya, primero, según el grado de relevancia o importancia, podemos hablar de narrador, de personaje principal, secundario e incidental. 3 opciones, ¿ah? Principal, secundario e incidental. A ver, el principal llamado protagonista, ¿ya? Es el que organiza los acontecimientos, el eje de la historia, el que tiene un rol fundamental, ¿de acuerdo? Puede ser uno, pueden ser varios, ¿ah? No necesariamente es uno. Mayormente es uno, ¿no? Un protagonista, pero a veces pueden haber 2 o más, ¿no? 3 protagonistas, ¿no? Pero son personajes que realizan acciones claves dentro de la obra, ¿no? Son personajes que van a ser, digamos, el eje de la historia, ¿no? ¿Sí? Incluso ahí se puede tener en cuenta el concepto de antagonista, ¿no? Un protagonista tiene su antagonista, pero ambos son principales, ¿no? Ambos son principales porque de ellos se habla en la historia, ¿no? Por ejemplo, tú lees El mundo de Sancho de Ajeno, ¿no? Personaje principal en El mundo de Sancho de Ajeno es Rosendo Maque, ¿no? Pero él tiene su rival. ¿Quién es el rival, el que se opone, el que, ¿no? Con el cual, contra el cual, pues, Rosendo va a luchar, ¿no? El Gamonal, ¿de acuerdo? El Gamonal, Álvaro Amenábar, ¿ya? Él es el antagonista, pero él también es un personaje principal, porque justamente ahí se genera, pues, el conflicto de la obra, ¿no? Conflicto por la tierra. Rosendo defiende a la comunidad, defiende la tierra, el Gamonal quiere quitarle la tierra, ¿no? ¿No? Entonces, ahí tenemos 2 personajes protagónicos y uno hace el papel de antagonista, ¿no? Claro, suele haber eso, pues, ¿no? Antagonista, ¿no? Y que es indispensable, ¿no? Para que se desarrolle la historia. Es como en las películas, pues no puede haber un Batman sin un Guasón, ¿sí o no? ¿No? O un Popeye sin Bluto, ¿no? Ya no sería lo mismo, ¿sí? Tiene que haber su antagonista, ¿no? Se generan generalmente esos casos, ¿ya? Pero el principal, repito, asume un rol protagónico, ¿no? Pueden ser uno, pueden ser varios, ¿no? Y si es opuesto, se llama antagonista, ¿no? Ahora, luego vienen los personajes secundarios, ¿no? Su presencia es accesoria, pero le da coherencia y comprensión al sentido del protagonista, ¿no? ¿Ya? A ver, pongamos como referente la Odisea de Homero. En la Odisea todos sabemos que el protagonista, el héroe de esa historia es Odiseo, ¿no? Pero en esa historia nos hablan de otros personajes, ¿no? Que complementan las acciones. Por ejemplo, su hijo, Telémaco, es un personaje secundario, ¿no? Él no es el centro de la historia, pero él complementa la historia, ¿no?
le da cierta coherencia al texto. ¿Por qué? Porque Telémaco, como saben, él sale a buscar a su padre, entendemos que su padre está perdido, ¿no? Telémaco viaja buscando, preguntando por su padre, ¿no? Telémaco regresa sin éxito, ¿no? Telémaco, incluso al final, pues, ¿no? Recuerden que él quiere justicia, ¿no? Quiere vengarse de los pretendientes que lo humillan. Al final apoya al protagonista, apoya a su padre a vengar la ofensa, ¿no? Mata a los pretendientes. Telémaco acompaña a su padre en esta acción, ¿no? Él ayuda a su padre en la matanza de pretendientes, ¿no? Telémaco hace un rol secundario, ¿no? Secundario, ¿no? Ahora, incidental es un personaje que aparece momentáneamente, ¿ya? Entra y luego desaparece, ¿no? Pero su entrada ayuda a ordenar, a revelar algo o a solucionar algo dentro de la historia. También puede retardar, ¿no? Los hechos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en la Odisea, siguiendo con la Odisea, pues, ¿no? Un personaje incidental que aparece momentáneamente es, pues, el rey Alcino, por ejemplo, ¿no? Importante porque gracias a que él aparece, vamos a poder escuchar las aventuras de Odiseo, ¿no? O también Euriclea, la esclava Euriclea, que aparece solamente en una escena lavándole los pies a Odiseo, ¿no? Pero gracias a ella se descubre la identidad de Odiseo, ¿no? Porque ella le ve la cicatriz y lo reconoce, ¿no? A pesar que está con apariencia de mendigo y anciano, ¿no? ¿Ya? Entonces, son personajes que aparecen momentáneamente, pero que cumplen una función. O sea, no aparecen por las puras, pues, ¿no? Aparecen con una función. Su aparición es momentánea, pero cumplen un rol en la obra, ¿no? ¿Ya? Entonces, son personajes incidentales, ¿no? Solamente los momentáneos, ¿no? Igual que en el Lazarillo, ¿no? En el Lazarillo de Tormes, ¿no? Por ejemplo, un personaje que aparece solamente en un episodio es el padrastro, ¿no? De Lázaro, el moro Saide, ¿no? Saide. Pero a raíz de que él aparece, ocurre un cambio, pues, ¿no? Después que a él se lo llevan preso, Lázaro y su familia se van a otro lugar. Y al hacer eso, Lázaro va a conocer al ciego y después a los demás amos, ¿no? Entonces, la presencia del incidental hace que algo cambie en la historia. O sea, aparece momentáneamente, se va, pero algo dejó, algo provocó, ¿de acuerdo? Ese es el incidental. Bien, en cuanto a la complejidad del personaje, ¿no? Ahí debemos distinguir aquí solamente dos opciones, simple y simple es cuando solamente nos muestra una faceta de su existencia, solo una faceta, ¿ya? En cambio, el complejo nos muestra varias facetas. Incluso vamos a encontrar facetas contradictorias, ¿no? Un tiempo es bueno, después es malo, ¿no? Después recapacita, en fin, ¿no? O sea, va cambiando sus actitudes, ¿no? Pero los simples son durante toda la obra la misma faceta, ¿no? Por ejemplo, en El mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Álvaro Amenábar en toda la historia es malo, él es el malo de la historia, ¿no? No tiene escenas de bondad, no, en la obra lo presentan como el malo, ¿no? El abusivo, el corrupto, ¿no? O sea, ya se sabe, ¿no? Cómo es Amenábar. Él es así, ¿no? Ya sabemos su faceta. En cambio, hay personajes que durante la obra van a mostrarnos diferentes facetas de su existencia, ¿no? Por ejemplo, tú lees Madame Bovary de Gustavo Flaubert, la protagonista, Emma, al comienzo es una chica dulce, soñadora, romántica, ¿no? ¿No? Virtuosa, la chica de su casa, pero después de vivir la decepción con su marido, que era pues sumamente aburrido, ¿no? Con el médico Charles Bovary, ella se vuelve pues una mujer
rebelde, pues, ¿no? Se vuelve adúltera, ¿no? Le saca la vuelta al marido con 2 hombres, vive aventuras, pues, así bien apasionadas, ¿no? Locas ilusiones, locas aventuras, ¿no? O sea, ahí vemos varias facetas de un personaje. Madame Bovary es un personaje complejo, ¿no? Porque la obra nos muestra diferentes facetas de su existencia. Su faceta de mamá, su faceta de mujer apasionada, su faceta de hija, cuando era hija, sometida, ¿no? Y sentía, pues, envidia de los hombres, porque ya los hombres tienen libertad, pueden ir a donde quieran, pueden tener los amores que quieran, la mujer está condenada al encierro, bueno, así pensaba ella, ¿no? Claro que era una sociedad machista, ¿no? Entonces, ahí nos muestran varias facetas de Madame Bovary. Igual que en El mundo de Sancho de Ajeno, Benito Castro, nos hablan de él cuando era niño huérfano, desamparado, maltratado por su padrastro. Después ya él se vuelve rebelde, se escapa de su casa, se viene a Lima. En Lima maduró. Él aprendió a leer, va al colegio, pero no al colegio de va de adulto, ya a la nocturna va de adulto, ¿no? Comienza a hacerse más responsable, ¿no? Eh, Después ya llega a ser padre, después se vuelve revolucionario, ¿no? Sabes que al final él alza la rebelión de Rumi contra Amenábar y todos los que le respaldan, ¿no? Y muere, ¿no? Entonces ahí nos muestran varias facetas del personaje, la faceta de niño, de padre, de revolucionario, ¿no? De obrero, de trabajador, en fin, ¿no? Varias facetas, ¿no? Ese es el complejo, ¿ya? Ah, ojo que se pueden combinar, como son criterios diferentes, se pueden combinar. Un personaje complejo puede ser secundario o puede ser principal, ¿no? Depende de cuántas facetas nos muestran, ¿no? Un personaje principal podría ser simple, claro. Por ejemplo, Amenábar es un personaje principal en el mundo de Sancho Ajeno, pero según sus facetas es simple, porque solamente nos muestran la faceta del gamonal abusivo, nada más, ¿no? Es personaje simple, ¿de acuerdo? Se pueden, ¿no? Combinar estos criterios. No son excluyentes, ¿ah? No son excluyentes. A ver, un antagonista es principal o secundario. Ah, ya. Por lo general es principal. ¿Por qué? Porque si es que él cumple un rol importante en la historia y se le ve pues en todo el proceso de la historia, asume un papel principal. Claro, en contra del protagonista, ¿no? ¿Ya? Como te decía, Amenábar y Rosendo Maki, ¿no? Son antagónicos, pero ambos son principales, porque de ese conflicto depende la historia del mundo de Sancho de Ajeno, ¿no? ¿no? Entonces, si el personaje antagónico cumple un rol fundamental en la obra, es principal. Si no, pasará a ser secundario. Depende, pues, de cómo actúa en la obra, ¿no? Depende de cómo actúa, ¿no? Ya, y como a nosotros nos piden básicamente analizar el mundo de Sancho y Ajeno y la ciudad de los perros, ahí tenemos que centrarnos, ¿no? Entonces no suframos con quién es el personaje secundario en Madame Bovary o en otras novelas, ¿no? ¿No? Donde vamos a tener que aplicar estos conceptos es en el mundo de Sancho y Ajeno y en la ciudad de los perros, ¿no? Ahí nos centramos en eso. Así que no hay tanto que pensar, digamos, en otras obras, ¿no? Bien, entonces ya tenemos al simple y al complejo. Finalmente, según sus transformaciones, el personaje puede ser estático o dinámico. Estático es cuando el personaje tiene una misma conducta de inicio a fin, ¿no? La misma conducta de inicio a fin, ¿no? El dinámico es el que modifica sus conductas y estas sufren transformaciones en el transcurso de la trama, ¿no? Ya. Ya, todo aquí tiene que ver con las conductas, ¿no? Las conductas. El estático tiene la misma conducta en toda la historia, ¿no? Él es, por decir, el vago, ¿no? De la historia, ¿no? Él es por decir, el sabio de la historia, ¿no? El que es justo en la historia, ¿no? ¿No? Entonces,
es estático, no cambia, ¿no? No cambia. Estático es que no cambia, pues, ¿no? Su conducta. En cambio, el dinámico es el que a lo largo de la historia va modificando sus conductas, ¿no? Va a sufrir transformaciones en sus conductas, ¿no? Va de la mano con el complejo, ¿no? Con el complejo, porque el complejo, como tiene varias facetas, da la posibilidad de que en esas diferentes facetas hayan cambios de conducta, ¿no? ¿Sí? Entonces el dinámico modifica sus conductas a lo largo de la historia. Bien, entonces, repito que estos tipos de personalidad no son excluyentes, se pueden juntar, ¿no? En algunos casos se pueden dar coincidencias, ¿no? Principal al mismo tiempo simple, principal al mismo tiempo complejo, ¿no? Principal al mismo tiempo estático, ¿no? Ahora, no podría ser un personaje simple, no puede ser pues dinámico, no. Porque el simple, como tiene una sola faceta, pues no vas a ver cambios de conducta, ¿no? Entonces, ahí sí no, no es posible, ¿no? Simple y dinámico no congenia, no congenia, ¿no? Pero el simple sí puede ser estático, eso sí, ¿no? Una sola faceta y la misma conducta, ¿no? Bien, eso sería respecto a los conceptos de personajes, ¿no? Y finalmente tenemos el punto de los espacios en la narración. Ya, aquí nos dan 4 posibilidades. El espacio puede ser cerrado, abierto, urbano o rural. ¿Ah? Espacio cerrado es aquel que da la posibilidad de... Acá está, a ver, un ratito. Ajá, sí. Cerrado es cuando hay una reducida posibilidad de desplazamiento. Como es un ámbito específico, restringido, ¿no? El personaje no tendrá mucho desplazamiento, ¿no? Es generalmente un lugar específico. Puede ser un colegio, puede ser una casona, puede ser, qué sé yo, un cuartel, en fin, ¿no? Un espacio limitado, ¿no? Donde hay una limitada también posibilidad de desplazamiento, ¿no? Como el caso del colegio internado en, el, en la ciudad de los perros, ¿no? Ahí el espacio es cerrado, ¿no? O también en el diario de Ana Frank, ¿no? La chica está, ¿no? Aislada, ¿no? Pero ahí nos va contando sus experiencias, ¿no? El espacio abierto implica, pues, posibilidad de desplazamiento. El personaje puede salir a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de Sánchez Ajeno, Rosendo Maki viaja a la capital de la provincia, viaja por todo el Perú, viene a Lima, ¿no? Ahí la novela tiene un espacio abierto, ¿no? Es más, en la misma sierra, ¿no? Rosendo se sube al cerro y ve pues una inmensa geografía, ¿no? Montañas y montañas, campos, valles, ¿no? El espacio es abierto, ¿no? El personaje puede desplazarse a muchos lugares, ¿no? Ejemplo, la ciudad de San Petersburgo en Crimen y Castigo, ¿no? El protagonista pasea por la ciudad, ¿no? Por un momento está en su casa, después va a la casa de la usurera, ¿no? Después Siberia, ¿no? O sea, un espacio más abierto, ¿no? Espacio urbano es pues la ciudad, ¿no? El espacio rural es el campo, ¿no? Y ahí notamos diferencias, ¿no? ¿Cómo notamos el espacio urbano? Porque hay muchas edificaciones, hay muchas casas, muchos edificios, calles, avenidas, ¿no? Con diferentes clases sociales incluso. Como Lima, bueno, Lima es un espacio urbano, ¿no? ¿No? En cambio, en el espacio rural, vinculado al campo, ¿ya? Ahí no vas a encontrar pues, aglomeraciones de edificios y casas como aquí en Lima, ¿no? Ahí ves unas cuantas casas, ¿no? Pueblos pequeños, aldeas prácticamente, ¿no? Donde la gente se dedica, pues, ¿a qué? A la agricultura, a la ganadería o a la minería, donde son explotados, ¿no? Entonces, son espacios rurales, esos espacios campestres, ¿no? Donde no hay pues la modernidad, ¿no? que vemos en la ciudad, ¿no? No hay la superpoblación y la aglomeración de edificaciones como sí hay en la ciudad, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, el mundo de Sánchez Ajeno es un espacio rural, ¿no? Es un pueblito, casitas rústicas, ¿no? Claro, es más, allá está la hacienda, que también es rural, porque es una construcción rústica, pero más grande, ¿no?
y obviamente, como es la casa del hombre rico, tiene más comodidades, ¿no? Pero no es pues que haya una ciudad, no hay pues avenidas y superpoblación, ¿no? Y la gente se dedica a trabajar la tierra, a criar animales, a la minería, en fin, ¿no? Bien, entonces, aquí la cosa no tiene mucha dificultad, pues son simplemente cómo es el lugar donde ocurren los hechos, ¿no? ¿Sí? Abierto, cerrado, urbano, rural, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Vamos ahora a practicar, porque la idea es justamente aplicar esto en preguntas, ¿no? Es ahí donde de repente despejamos más dudas, ¿no? Resolviendo los problemas, ¿ya? Listos, listos. Vamos a resolver la práctica. Ya, a ver, 1. Sobre la forma de composición denominada narración, son afirmaciones correctas, excepto, te piden la excepción, ¿no? A ver. Sobre la narración. A ver, te leo. ¿Cuál es tu clave? Ya que solo 2 nomás. ¿Y qué dicen los demás? Ah, ya. Ya vemos otra clave. Kevin dijo la D. Nuestro amigo Kevin Cóndor también la D. Will dice la C. Y Luz la B. A ver, ya hay variedad. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Te piden la excepción, ¿ah? La excepción, la que no es, pues la que no es, ¿sí o no? A ver, tradicionalmente se inscribe en el género épico. Claro, la narración, ¿no? Bajo el criterio tradicional, solamente nos muestran 3 opciones: épico, lírico, dramático, ¿no? Y la narración, pues, es el procedimiento propio del género épico, ¿no? Está bien esto, ¿no? Proceso mediante el cual se construye un relato. Esa es la definición de narración. Es un proceso mediante el cual se construye un relato usando personajes, acciones, tiempo y espacio, ¿no? Está bien esto, ¿no? Posee rango ficcional, pero busca la verosimilitud. Claro, es ficción, es un trabajo de creación, de imaginación, puede ser creíble o no, pero el autor trata, puede convencernos, ¿no? De llevarnos a su mundo, ¿no? Sí está bien esto, ¿eh? No es que sea realista, no, eso busca, ¿no? La verosimilitud, que sea aparentemente, ¿no? Verdadero, ¿no? Pero es ficción, está bien, ¿ah? Puede prescindir de un tiempo y espacio. Prescindir es que no usa, ¿no? No lo admite, no lo incluye, no lo practica, ¿no? Lo desecha. No, pues toda narración se da en un tiempo y en un espacio. Claro, hemos dicho que elementos de la narración son el tiempo y el espacio. No puede prescindir de ellos, ¿no? Esa es la excepción, ¿no? Lo que me piden es la excepción, ¿ya? Clave D de dedo. ¿Listo? Era la D. Sigamos. Pregunta 2. Marque la alternativa que contiene enunciados correctos acerca del narrador, sobre el narrador. Es quien relata lo que acontece en la historia. ¿Sí o no? ¿Es el que relata, el que cuenta? Claro, el narrador es la voz que cuenta, está bien, ¿no? Emite su voz desde un ámbito intratextual. Intra es que está dentro del texto, ¿no? ¿Sí o no? Claro, acuérdate que hay extratextual e intratextual. El autor, como es persona real, está en el ámbito extratextual o extraliterario. En cambio, el narrador es la voz dentro de la historia, ¿cierto? Entonces, intratextual, ¿no? Está bien, ¿ah? El narrador es intratextual. Ya, ojo, aquí quiero aclarar, no es que esté dentro de la historia propia, no, está dentro del texto. El narrador está en el texto. Tú abres el libro
y ya ahí hay una voz que está hablando, está en el texto, a eso se refiere, en el texto, ¿no? Se constituye sobre la base del autor real, se constituye sobre la base del autor real, no, pues no es el autor real, no es que sea correspondiente, ¿no? Necesariamente, no. Ya. Organiza internamente el texto. El que organiza el texto es el autor, ¿no? El que construye el texto, ¿no? El que va, pues, a escribirlo, ¿no? Es el autor real, ¿cierto? Ya, entonces solamente serían 1 y 2, ¿no? 1 y 2, 1 y 2, acá estás. ¿Ya? Clave C se refiere al narrador. Los dos últimos se refiere, o el último se refiere al autor, ¿ya? El que organiza es el autor. El narrador solamente habla, solamente cuenta la historia, nada más. Cuenta la historia que ya se organizó, que el autor organizó, ¿no? O construyó, ¿no? Sigamos, pregunta 3. Ya, ahora sí, a reconocer narradores. Identifica el tipo de narrador en el siguiente fragmento de 100 años de soledad. Dice, se sintió tan vieja, tan acabada, tan distante de las mejores horas de su vida, que inclusive añoró las que recordaba como las peores, y solo entonces descubrió cuánta falta hacían las ráfagas de orégano en el corredor y el vapor de los rosales al atardecer, y hasta la naturaleza bestial de los advenedizos. Su corazón de ceniza apelmazada, que había resistido sin quebrantos a los golpes más certeros de la realidad cotidiana, se desmoronó a los primeros embates de la nostalgia. La necesidad de sentirse triste se le iba convirtiendo en un vicio a medida que la devastaban los años. A ver, ¿qué tipo de narrador se observa? Y aquí están hablando de Úrsula Iguarán, ¿ya? No lo dice, pero por el texto alude a ella, ¿no? Porque es la que más años vivió, la más vieja del pueblo, ¿no? Dice, se sintió tan vieja, tan acabada. No te dice se sintió, ¿no? O sea, aquí cuentan la historia del personaje, pero también nos dice cómo se siente. Desde el momento que el personaje, el autor o el narrador, perdón, sabe cómo se siente, cómo son sus estados de ánimo, es porque sabe más. No es un simple observador, sabe más que un observador, ¿no? Entonces es omnisciente. Claro, aquí el narrador sabe no solamente la vida del personaje, sabe lo que siente, lo que piensa, ¿no? Es omnisciente. ¿Ya? Omnisciente. Listo, perfecto. Sigamos. Pregunta 4. Aquí nos dan otro fragmento de la obra El Túnel, gran novela de Ernesto Sábato, te la recomiendo, El Túnel. Es cortita nomás, la puedes leer en 1 hora, ¿no? A ver, dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido, ¿no? A ver, ¿cómo es el narrador en este fragmento? Ya te diste cuenta que habla en primera persona, ¿no? ¿no? Soy Juan Pablo Castel, el que mató a María. Y aquí cuenta la historia de este pintor que mató a su amante, ¿no? ¿Ya? Ya, pues siempre vemos ahí la primera persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿será testigo? ¿Será protagonista? Entre esas dos está, ¿no?
A ver, pregunta Ximena, ¿el narrador puede ser intra y extratextual? No. El narrador es intratextual. El autor es extratextual. Cuando se refiere a textual, no se refiere a la historia, se refiere al libro. ¿Ya? El texto es el libro. ¿Ya? Yo tengo mi libro, pongamos mi libro, yo escribí libro, yo soy el autor, estoy fuera del texto. En cambio, el narrador es la voz que yo encuentro leyendo, ¿no? El narrador es intratextual. Ahora, depende si ese narrador es personaje o si no es personaje, ¿no? O sea, cuando dices intra y extra textual, te refieres si está dentro o fuera del libro, ¿no? No la historia, porque la historia ya es de qué trata la obra, ¿no es cierto? Entonces, si el narrador está dentro de la historia, ¿no? Es protagonista o es testigo. Si está fuera de la historia, es omnisciente o es objetivo, ¿no? Entonces, mira, el narrador siempre es intratextual. Siempre es intratextual. Pero dependiendo si participa o no dentro de la historia, ya comienzas a clasificarlo, ¿no? ¿Ya? En omnisciente, testigo, etcétera, protagonista, ¿no? Pero todo narrador es intratextual, ¿ya? Ya, entonces, ya, para este caso, chicos, como habla en primera persona, y él es el que cuenta su vida, su historia, de por qué la mató, cómo la mató, en fin, esto es un narrador protagonista. Ya, si yo reviso, extratextual, no puede ser porque nunca un narrador es siempre intratextual, ¿no? Omnisciente, no, pues aquí vemos que habla de sí mismo, ¿no? El omnisciente solo habla en tercera persona, ¿no? Aquí vemos que habla en primera persona, soy yo, ¿no? Ya pues, entre C y D, la clave que nos queda es la C. Habla en primera, es lo cierto del texto, ¿no? Es lo cierto, ¿no? Testigo sería si es que él habla de otro, ¿no? Si el narrador está hablando de otro, ¿no? Pero está dentro de la historia, pero habla de otro, ¿no? ¿De acuerdo? La clave es la C de cerebro, ¿ya? Clave C. Ahí está, marcamos, habla en primera persona. A ver, yo creo que Jimena se ha quedado con la duda todavía. Ya, miren, es que en realidad se confunde intratextual de repente con dentro de la historia, ¿no? Ya, para eso tienes que basarte en este esquema que había puesto al comienzo. A ver, mira, lo pongo, ¿ya? Para que despejemos un poco la duda. Este cuadrito, mira. Lo que está encerrado en el cuadro es el texto narrativo, ¿ya? El autor está fuera del texto, ¿sí o no? Es extratextual. En cambio, el narrador está dentro del texto, ¿ya? Cuando digo texto, no me refiero a la historia. La historia es de qué trata, ¿no? Ese relato, ¿no? ¿Ya? Entonces, el narrador está dentro del texto narrativo. Ahora, ese narrador puede estar dentro o fuera de la historia, que es diferente, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero desde el punto de vista del texto, del libro, el autor es externo y el narrador siempre es interno en el texto. Ahora, ese narrador puede ser interno o externo a la historia, eso sí. Ahí vas a diferenciar si es omnisciente, protagonista, en función ya a la historia narrada. ¿De acuerdo? ¿Sí? No olvides ese esquemita para diferenciar esto de intratextual y extratextual. Ah, ya, ya. No, siempre la idea es pues que quede claro, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, regresamos. Estamos en la pregunta. Esto ya está, ¿no? Ya, aquí era la C. 5, vamos a la 5. Ya, dice, aquel día mientras contemplábamos a los discretos animales, escapóse del corral el pelado, un pollo sin plumas que parecía uno de aquellos jóvenes de 17 años flacos y golosos. Pero el pelado, a más de eso, era pendenciero y escandaloso. Y aquel día, mientras la paz era en el corral,
y los otros comían el modesto grano, él, en pos de mejores viandas, habíase encaramado en la mesa del comedor y rotos varias piezas de nuestra limitada vajilla. En el almuerzo tratóse de suprimirlo, y cuando mi padre supo sus fechorías, dijo pausadamente: nos lo comeremos el domingo. Ya, este es un fragmento del Caballero Carmelo, ¿no? ¿No? El episodio del pollo pelado, ¿no? Que era un pollo de la familia, ¿no? Que se tumbó los platos y el papá, ¿no? Lo sentenció a comerlo, lo comeremos el domingo, ¿no? ¿No? Ya, pero noten que aquí el narrador dice contemplábamos. Tienes que darte cuenta de ese detalle, ¿Narradores ¿no? múltiples? Contemplábamos. ¿Serán múltiples? A ver, a ver. Aquel día contemplábamos a los discretos animales. Escapóse del corral el pelado, ¿no? ¿No? O sea, ya, tú también sabes que en el Caballero Caramelo, el niño, el narrador es un niño que está contando la historia de su familia y del gallo, ¿no? Ese niño, el narrador, es personaje de la obra, ¿no? El narrador al mismo tiempo es personaje, porque él se incluye, por eso dice contemplamos, yo y mi familia contemplamos, ¿no es cierto? Después por acá también dice, bueno, habla del gallo, del pollo que rompió la vajilla, ¿no? Mi padre, dice, ¿no? Mi padre se enteró de su fechoría y lo condenó a ser comido el domingo, ¿no? Ya, ya, en base a esto hemos notado que el narrador está dentro de la historia, está dentro, pero está hablando de otros, no está hablando de sí mismo exactamente. Habla del pelado, habla de lo que su padre hizo y dijo, ¿no? Ahí vamos a verificar las opciones, ¿ya? Dice, se emplea la descripción como recurso narrativo. A ver, hay descripción. Descripción es cuando dicen cómo es el personaje o cómo es la cosa, el animal, la persona, ¿no? Sí, por acá vemos descripciones o no. Dice que era un pollo sin plumas, que era pendenciero, escandaloso, ¿no? Sí lo describe, ¿no? Sí describe al personaje, en este caso al pollo. Sí hay descripción, ¿no? La narración muchas veces se acompaña de descripciones para hacer detalles, ¿no? Sí, sí hay descripción, hay adjetivos, ya, eso se nota con los adjetivos, ¿no? Indica cómo es la persona, animal o cosa, ¿no? Dos, el narrador es el escritor Abraham Valdelomar. A ver, el narrador es el escritor Abraham Valdelomar. Ahí tienes que recordar que no es lo mismo narrador que autor. Abraham Valdelomar es el narrador. Acá dice el escritor, Abraham Valdelomar es el autor. ¿No? El escritor Valdelomar, que ya es un adulto, es un autor. ¿No? El narrador es un niño, que también se llama Abraham, pero es un niño, no es lo mismo. Una cosa es el escritor adulto y otra cosa es el niño que está contando la historia, ¿no? Entonces, esto es falso. Dice escritora Abraham Valdelomar, ¿no? 3. Se utiliza el narrador parcialmente omnisciente. No, el omnisciente es el que está, ¿no? Como ya sabemos, fuera de la historia, siempre está fuera. El omnisciente jamás está dentro, está fuera de la historia, ¿ya? Parcialmente es que él sabe algo, no lo sabe todo, sabe a medias, no lo sabe todo, ¿no? No, puede darse ese caso, parcialmente omnisciente es cuando sabe una parte, no todo, ¿no? Ya, entonces, en este caso, es testigo. O sea, el personaje está dentro de la historia, está hablando de otros, ¿no? No es omnisciente, ¿eh? Pero sí es testigo. El niño narrador está dentro de la historia y a la vez está contando lo que le pasa al pelado, lo que dijo su padre, en fin, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es correcto. Profe, ¿no puede ser narrador múltiple? No, ¿por qué? Porque el múltiple es una narración compleja y eso implica, pues, varios puntos de vista. Varios puntos de vista. Aquí hay un solo punto de vista. El del niño narrador es el que está contando lo que le pasa al pelado, lo que dice su padre. O sea, él es el único que está controlando la historia, ¿no? ¿No? El múltiple es que hay varios puntos de vista. Además, eso del punto de vista múltiple aparece ya pues en la vanguardia, ¿no? En la etapa vanguardista, y aquí estamos pues antes de la vanguardia, ¿sí? Valdelomar es
un autor del posmodernismo. Todavía no existe la vanguardia, ¿no? No hay esas técnicas modernas todavía, ¿no? Ya. Y entonces es testigo, ¿ah? Es testigo. Y eso es ya algo conocido, que en el Caballero Carmelo el narrador es testigo, ¿no? Ya, entonces quedamos con 1 y 4, ¿no? Clave, clave, avión. Ya, a ver, avancemos que el tiempo corre, el tiempo avanza. 6, pregunta 6. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanza todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? En el fragmento citado del cuento La casa de Asterión de Jorge Luis Borges, el narrador, ¿cómo es el narrador? La C. ¿El narrador habla de otros o habla de sí mismo? De sí mismo, o sea, no me duele la soledad, sé que viene mi Redentor. Después, ¿no? Se pregunta, ¿cómo será mi Redentor? ¿Será un toro? ¿Será un hombre? ¿Será como yo? Dice, ¿no? ¿No? Entonces, habla de sí mismo en todo momento, ¿no? No habla de otros, ¿no? Es un narrador y al mismo tiempo es un protagonista. Claro, en esta historia, La Casa Asterión, Asterión es el Minotauro, ¿no? Que está hablando de sí mismo, de su soledad, de su aislamiento en el laberinto, ¿no? Y cómo espera un redentor que acabe con su soledad, ¿no? Bien, entonces el narrador es al mismo tiempo protagonista, está dentro de la historia, no habla de otros, habla de sí mismo, ¿ya? Clave, clave, Bemba, no, perdón, cerebro, cerebro es el mismo protagonista, ¿ya? Listo, ¿de acuerdo? Clave C. 7. Marqué la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Dice, en la novela regionalista Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, la madre de Marisela puede ser clasificada como un personaje si tenemos en cuenta que antes de ser dueña de la Hacienda del Miedo, se distinguía por, ya, la madre de Marisela, que en este caso es pues Bárbara, ¿no? La madre de Marisela es Bárbara. Dice, ¿cómo es este personaje si tenemos en cuenta que antes de ser la dueña de la Hacienda del Miedo, se distinguía por, ¿no? Complejo. Claro, Bárbara es un personaje que cambia, tiene varias facetas, ¿no? Al comienzo, Dinámico. cuando hablan de su, ¿no? De su juventud, era una chica dulce, inocente, hasta que la violaron, ¿no? Tú sabes que allá la violan los piratas, ¿no? Y ahí viene el trauma, después aprende brujería, ¿no? Después ya seduce a Lorenzo Barquero, le quita la hacienda y ahí comienza, ¿no? La malvada, ¿no? La tirana, la que le arrebata las tierras a todos, la que manda a matar a sus enemigos, ¿no? La que embruja, ¿no? Un personaje bien complejo, ¿eh? Bien, tiene varias facetas. La faceta de mamá es una mamá mala encima, ¿no? Que a su hija no la quiere, la bota de la casa, ¿no? O sea, vemos varias facetas de ella, ¿no? Entonces, es un personaje complejo. También es dinámico, porque su conducta cambia a lo largo de la historia. O sea, estamos a ver, tenemos que ver las alternativas, chicos, ¿eh? A ver, dice, completa los espacios, ¿eh? Dice, la madre de Marisela puede ser personaje si tenemos en cuenta que antes de ser la dueña, se distinguía por, allá, antes de ser la dueña de la hacienda. ¿Cómo era antes de ser la dueña de la hacienda? Cuando todavía no tenía poder, ¿no? A ver. Ya, descartando. Principal puede ser. Dice, antes de ser la dueña de la hacienda del miedo, se distinguía por representar la barbarie. Más bien, ya cuando ya tiene poder, se ve una mujer violenta, ¿no?
¿no? La barbarie viene en esa etapa, ¿no? Dinámico, ya, puede ser dinámico. Antes de ser la dueña de la hacienda, el miedo se distinguía por su carácter angelical. Puede ser, ¿ah? Sí. Complejo porque antes de ser la dueña de la hacienda, se distinguía por enamorarse de su enemigo. Se enamora de su enemigo, en este caso, ¿no? La B. Lorenzo, no, pues no se enamora de su amigo, ella no se enamora, ella los utiliza a los hombres, ¿no? Sí, ella los aplasta, les quita todo, primero los utiliza y luego les quita todo y ahí ya los desecha, ¿no? Así era Bárbara, ¿no? La C tampoco simple no es, ¿no? La B, ¿no? Dinámico y antes de ser la dueña, pues sí era una chica, digamos, todavía, ¿no? Tenía un carácter, digamos, bueno, ¿no? Bondadosa, ¿no? La B, ¿no es cierto? Clave B. 8. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. A ver. Sobre crimen y castigo. Dice, un personaje principal posee en el relato. En la novela Crimen y Castigo, un ejemplo de este tipo de personaje es... Ya, pues concepto básico, ¿no? ¿Qué es un personaje principal? Podría ser la B, claro, o la C también, ¿no? Aunque la D también, no. Depende La de la segunda B. parte, ¿eh? Depende de la segunda parte, ¿no? Ya, pues, papel extenso, no necesariamente, ¿no? Tiene que tener un rol, una función principal, ¿no? La B sí puede ser, ¿no? La C podría ser, pero el padre de Sonia, pues, no es un personaje principal, ¿no? Es incidental, aparece por momentos, ¿no? Medular puede ser hermana de Aliona, no es personaje principal tampoco, ¿no? Personaje también incidental en la obra, ¿no? Y entonces, claro, sale la B, ¿no? Personaje principal, posee un rol fundamental, ejemplo, Raskolnikov. Sí, pues ahí sí se cumple que es principal, ¿no? Listo, vamos a la 9. En la novela Madame Bovary, la protagonista Emma Rowell, mujer soñadora, comete adulterio y quiere adoptar la libertad de los varones. Es villana y víctima a la vez. Podemos concluir que es un personaje. A ver. La A se va, ¿no? Simple y estático, no. Pues. Eso se va de frente. La B puede ser. La C, secundario. No, pues ella es la protagonista. Ella es la personaje principal. De ella se cuenta en esta historia, ¿no? Descartamos la C. La D, antagónico. Antagónico cuando ella es opuesta a otro, ¿sí o no? Cuando tiene su rival, digamos, ¿no? Pero ella es la, no, ella no tiene su rival. O no es que ella sea la rival de otro, ¿no? La B. ¿No? Claro, es dinámico y a la vez es complejo, ¿no? Se muestra varias facetas de la historia de esta mujer, Pero hacer una su faceta de pregunta. casada. Sí, dime. ¿En qué se diferencia dinámico y complejo? Ya, sí. Buena pregunta porque son muy cercanos, muy cercanos, ¿no? Lo dinámico se refiere a que durante la obra cambia su conducta, ¿no? Tiene diferentes conductas o comportamientos. Y complejo es cuando nos muestran facetas, diferentes facetas de su vida, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Madame Bovary al comienzo es hija, después ya es esposa, después se vuelve amante, ¿no? O sea, nos muestran varias facetas de su vida. Y a lo largo de esas facetas se van a notar también cambios de conducta, ¿no? O sea, como que va vinculado, ¿no? Pero nos hablan de varias facetas de su vida. La complejidad tiene que ver con la variedad de facetas de la vida. Y el dinamismo tiene que ver con el cambio de conducta, ¿no? Cambio de comportamiento, ¿ya? Ay, profesora, Y gracias. ella es las dos cosas. Ella es las dos cosas, ¿no? Ella es complejo y es dinámico, ¿ya? Muy bien.
Pregunta 10. En la Odisea de Homero, Euriclia, nodriza del héroe, luego de reconocer al guerrero que retorna después de muchos años, le promete prudencia. Más allá de esta secuencia, las acciones de Euriclia no muestran mayores rasgos del personaje. Por lo tanto, es posible afirmar, según el nivel de complejidad, que la nodriza es un personaje. Ojo, según el nivel de complejidad, ahí solamente hay dos caminos, ¿no? Según la complejidad, o es simple o es complejo, punto, ¿no? Y como solamente nos muestran una faceta, la esclava, ¿no? Que es leal, ¿no? Sería pues un personaje simple, ¿no? Un personaje simple, ¿ya? Teniendo en cuenta la complejidad, solamente ahí pienso en dos opciones, ¿no? Simple y complejo. Solamente una faceta simple, ¿no? Ya, muy bien, clave entonces, dedo. Ya, habían otras preguntas, ¿no? Sí, rápidamente te voy a... Ya, sí. Uy, chica, estamos con el tiempo ya. Ya, las otras preguntas, ¿no? Que quedan, ¿sí? Les voy a poner la solución, como siempre, en el PDF que cuelgo en el intranet, ¿sí? Porque ya tengo que pasar a otra aula, chicos. ¿Ya? Entonces pongo las claves de las 5 últimas preguntas, ¿no? En el PDF que siempre envío al intranet. ¿Ya? Así que por favor lo leen, vean, verifiquen sus claves, porque ustedes tienen que resolver, ¿no? Las otras preguntas y corroboran la respuesta, ¿ya? Que hoy yo voy a colocar, ¿ya? Bien, chicos, entonces, para no dilatar más, porque tienen también otro curso, y yo también, ¿ya? Entonces, quedamos aquí hasta la próxima semana, ¿ya? Entonces, las claves que faltan aparecen en el intranet, ¿correcto?